La dama sepultada. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de pastizales y montañas, se contaba la leyenda de la dama sepultada. Cuentan que mucho tiempo atrás, en una época donde las supersticiones gobernaban las mentes de los lugareños, vivía una hermosa joven llamada Anabella. Su belleza era incomparable. Era como la más hermosa de las flores y en su corazón albergaba la pureza de un manantial cristalino. Pero en este remoto rincón del pueblo, la envidia era una sombra constante. Anabella se enamoró de un apuesto joven llamado Santiago. Su amor entre ellos floreció como las rosas en primavera, pero la sombra de la envidia siempre estaba sobre ellos. Una mujer amargada, conocida por todos como Timotea, albergaba un oscuro resentimiento hacia Anabella. La belleza de la joven despertaba una furia implacable en el corazón de Timotea, tanto así que una noche, envuelta en una capa de silencio, Timotea conspiró para destruir la felicidad de Anabella. Acusando a la joven, con perversa astucia, difundió rumores de brujería y magia negra, acusando a la joven de manipular el corazón de Santiago con cosas prohibidas. La furia de la gente del pueblo se desató como una tormenta y sin juicio alguno condenaron a Anabella a una muerte macabra. La noche del juicio final, una multitud de gente enfurecida arrastró a Anabella hacia las afueras del pueblo, donde la esperaba un destino horrendo. En la cima de la colina había un pozo que se abría como una boca voraz. Anabella, temblando de miedo e incredulidad, fue arrojada al oscuro abismo, dejando que sus gritos desgarradores fueran sofocados por la tierra que la devoraba. El pueblo entero sintió un escalofrío cuando el pozo se cerró con un ruido sordo. La leyenda nació desde ese momento y la gente susurraba que Anabella aún deambulaba bajo tierra, condenada a vivir una existencia eterna en las profundidades. A medida que los años pasaban, el pueblo se hundió en un sombrío remordimiento. Santiago, devastado por la pérdida de su amada Anabella, renunció a la luz del día y se refugió en la oscuridad, siendo un fantasma de lo que una vez fue. La culpa y el dolor se apoderaron de Timotea, transformándola en una sombra de su antigua personalidad. Los lugareños, atormentados por la leyenda de la dama sepultada, evitaban ir o pasar por la colina donde yacía el pozo. Contaban que noches de luna llena podían escuchar susurros provenientes de las profundidades y que las flores que crecían en la colina tenían un tono más oscuro, como si estuvieran teñidas por la tragedia que allí había ocurrido. Con el tiempo, la historia de Anabella se convirtió en un recordatorio sombrío de las consecuencias de la envidia y la injusticia. Los más ancianos del pueblo afirmaban que la presencia de Anabella se manifestaba en sus sueños, buscando paz y redención. Una noche, varias décadas después de la trágica muerte de Anabella, un intrépido joven llamado Mateo decidió enfrentar el mito. Atraído por la historia, se aventuró hacia la colina prohibida, armado con una linterna, tembloroso y el deseo de descubrir la verdad. A medida que ascendía por la colina, el aire se volvía denso, como si la tristeza impregnara cada rincón. Al llegar al lugar donde yacía el antiguo pozo, Mateo sintió una presencia impalpable a su alrededor. La luz de su linterna vibraba, mientras una suave melodía resonaba en el viento, y de repente surgió una figura impalpable entre las sombras. Anabella,
con ojos tristes pero llenos de serenidad, se materializó ante él. Su voz, suave como el murmullo de un arroyo, habló de perdón y redención. Le contó la historia de su trágico destino, instando a Mateo a contar la verdad para liberar su alma atormentada. Mateo, desesperado y con mucho miedo, regresó al pueblo con la verdad en sus labios, compartiendo la historia de Annabella y exponiendo la injusticia que habían cometido con ella, que la condenó. La revelación de Mateo provocó un remolino de emociones en el pueblo, desde la vergüenza hasta la compasión. Como acto de reparación, el pueblo decidió levantar un monumento en memoria de Annabella, que fue hecha de barro con paja y piedras. Flores frescas adornaban la colina y una sensación de alivio se extendió por todo el pueblo. Timotea, ya anciana y llena de remordimiento, se unió a la causa, dedicándose el resto de sus días a honrar la memoria de la joven que había sido víctima de su envidia. La leyenda de la dama sepultada es una lección de perdón y redención. El pueblo aprendió que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la paz y la tranquilidad. La colina, una vez marcada por la tragedia, se convirtió en un lugar de esperanza y reconciliación, donde las flores florecían en memoria de una alma liberada.